Buenos días, bienvenidos a la clase. Perdonen el retraso, solamente que tenía unos inconvenientes con el internet, pero ya están solucionados. En la clase del día de hoy estamos trabajando lo que son los elementos del lenguaje DDL. Los elementos del DDL, que ya habíamos visto que esto significa Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de datos, nos permite a nosotros trabajar con lo que es las sentencias create que ya hemos utilizado. La sentencia create pues se utiliza para poder crear objetos de base de datos. Y cuando nos referimos a objetos de base de datos, estamos hablando precisamente de tablas, de consultas, de vistas, de informes, de procedimientos almacenados y muchas cosas. Y hemos creado desde la base de datos y la tabla utilizando el comando create. Otro de los comandos que nosotros utilizamos es el comando para modificar alter. Alter me permite modificar elementos de base de datos. Los elementos de base de datos que modifico mediante alter pueden ser tablas, pueden ser vistas, pueden ser procedimientos almacenados o lo que nosotros, métodos, lo que nosotros queramos modificar. Podemos modificar columnas, podemos modificar registros en base a lo que hemos trabajado. Alter es pues este comando que nos permite realizar estas acciones. Y como hemos estado trabajando algunos scripts, pues vamos a visualizar cómo se trabaja con el comando alter. También tenemos otro comando, que es el comando drop. Drop me permite eliminar objetos de base de datos. Cuando hablamos de objetos de base de datos, vuelvo a repetirle, son tablas, son vistas y inclusive las mismas bases de datos. Este comando se utiliza cuando usted quiere eliminar uno de los objetos de la base de datos. Y por último tenemos el comando truncate. Y el comando truncate borra los elementos de un objeto tabla. Cuando hablamos de elementos me estoy refiriendo a registros. Los registros de las tablas son borrados cuando se utiliza truncate. Si yo quiero vaciar toda la tabla de los registros, utilizaría truncate. Y si quiero eliminar la tabla, utilizaría drop table y el nombre de la tabla. Si quiero modificar una tabla, utilizaría el comando alter table y indicaría cuál es el elemento que quiero modificar. Para poder empezar con esto, voy a cargar mis IDE con el que estoy programando mi administrador de base de datos, que es MySQL Workbench. Voy a cargar MySQL Workbench para poder empezar a trabajar mis bases de datos de MySQL.
Ya he utilizado el comando create y vamos a ver en acción los otros comandos que forman parte de el lenguaje de definición de datos. Por favor, cuando se conecte a la clase, habilite su cámara web para poder constar que está presente en la clase. Pues caso contrario, no se le puede tomar en cuenta ya que no está cumpliendo las normas. Y una de las normas es poder tener habilitada su cámara web y la otra es participar de la clase. Mientras carga mi gestor de base de datos, le comento que pues ya tiene su tarea asignada en Classroom. Ya está asignada la tarea de compu, ya está asignada la tarea de programación también que ya tenía usted, la de formularios gráficos. ¿Sí? Se entregan hasta el día de mañana a la medianoche, tiene todo el día para poder trabajar y pues son ejercicios simples. MySQL Workbench, que es el que ya arranqué, pues tiene que tener iniciada mi instancia local. Cuando ya se cargue la instancia local, pues me va a solicitar mis datos. Voy a esperar un momento que descargue la instancia de lo que es el administrador de base de datos y con eso vamos a estar. Como ya tengo mi gestor de base de datos conectado, voy a proceder a realizar la habilitación de lo que es el servidor. Si no está conectado el servidor, pues no podemos nosotros ejecutar scripts. ¿Sí? Entonces, vuelvo a aclarar, si no está iniciado mi servidor, pues entonces no puedo ejecutar scripts. Les decía que puede que a usted le aparezca de diferente forma, pues tienen mucho que ver lo que son los sistemas. Y también en la parte de abajo, aquí en la barra de tareas, le va a aparecer para poder iniciar todos los servicios. ¿Se acuerda que al inicio le había mostrado así? Pues en este momento yo estoy trabajando de una forma diferente. Cuando se establezca ya la conexión, voy a poder ir y trabajar mis scripts y ya va a estar habilitada la opción de ejecutar. Voy a reiniciar mi servidor porque en ocasiones no corre el servicio y tarda un poquito en poderse iniciar. Le decía que los comandos que vamos a utilizar hoy son el comando create, que ya lo conocemos, el comando alter y también el comando drop y el comando truncate. Voy a colocar mis datos y ahora sí ya está corriendo mi instancia, ya está en línea y ya puedo ir a trabajar. Tenía como ejemplo este de acá. Habíamos corrido una base de datos librería. Tenemos acá ya generado el código, tenemos ya las credenciales y pues mi tabla librería ya, mi base de datos librería ya está creada
también está creado lo que es el servidor y la tabla clientes, que está creada dentro de la base de datos librería que está corriendo sobre el servidor. Imaginemos que yo ya generé la tabla, pero se me olvidó que, por ejemplo, código de área no era entero, sino que tenía que ser un tipo de datos varchar, porque en el código de área iba a agregar A23. Entonces, como lleva letras y lleva signos, usted ya lo generó, usted ya no puede trabajar esto. De hecho, si nosotros volvemos a crear la tabla, nos va a dar un conflicto. Si usted vuelve a generar esto de acá, y lo vuelve a ejecutar, nos va a marcar un error. Y el error es, precisamente, voy a subir un poquito esto de acá para poder ver el error, que la tabla de clientes ya existe. Ya no lo puedo cambiar porque ya existe. Es decir, tendría que eliminar la tabla literalmente y volverla a cargar. Pero como no quiero cargar toda la tabla, sino que lo que quiero realizar es modificar solo una columna, voy a colocar alter table y voy a modificar clientes. Vuelvo a repetir, vamos a utilizar alter table y voy a modificar la tabla clientes. ¿Cuál es el dato que quiero modificar? Pues quiero modificar la columna de código de área, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera modificar eso, voy a utilizar el comando alter. Y el comando, perdón, me voy a acomodar un poquito acá, sería el siguiente. Cuando usted quiere modificar una columna, pone alter, es nombre de la tabla, y luego indica el nombre de la columna. Si usted quiere agregar, utiliza el comando add para poder agregar. Si usted quiere modificar, solamente necesita colocar el nombre de la columna y el tipo de datos. Como voy a modificar esto de acá, clientes, voy a modificar alter column y voy a modificar código área y voy a decir que esto de acá va a ser un varchar que va a tener 15. Cuando estamos modificando los datos, pues tendría que indicar acá el tipo de datos que voy a utilizar. Cuando se va a cambiar esto, tenemos que hacer uso de algunos comandos. Está el comando change para poder hacer el cambio, el comando rename para poder renombrar la tabla y el comando modify para poder modificar un dato. Perdón. Si yo quiero modificar la columna, entonces coloco modify column y puedo indicar el dato con el cual voy a trabajar.
Entonces tendría alter table clientes. Toda vez que usted no finalice con un punto y coma, este código sigue trabajando. Ponemos alter table acá. Y para modificar una columna podemos utilizar modify, el nombre de la columna que quiero modificar, que es código área. Y pues el dato que voy a trabajar. En este caso sería varchar. Y digamos que tiene 15. Con esto voy a modificar, escuche bien, este campo, que es código área. Si utilizo este de acá y lo ejecuto, tendría perdón, tengo que seleccionar tengo que seleccionar también la base de datos, si no se selecciona la que está por defecto, ¿sí? Y bueno, me está lanzando un error y es algo que tengo que tener bien en cuenta. Los nombres de las tablas, de los campos y todos los datos que nosotros agregamos tienen que estar exactos. Yo tengo aquí que la tabla se llama clientes y yo le puse alter table cliente. Por eso es de que me indica que no se puede actualizar. Y una vez que ya está, ya me lo marca en verde, vea, alter table modify, y me dice que una columna fue afectada. Bueno. Esto de acá me permite, escuche bien, modificar una columna. ¿De qué? De tipo de datos. ¿Qué pasa cuando quiero modificar una columna con el nombre? Si en vez de decir código área, yo quisiera que dijera código de área, usted va a utilizar el siguiente dato. Y voy a poner un comentario. Perdón, esto es para SQL, esto es para MySQL. Este comentario de aquí vamos a poner modificar nombre de columna. Para modificar un nombre de columna utilizamos el mismo comando alter table, nombre de la tabla que queremos modificar, clientes, vuelvo a repetir, mayúscula y minúscula, y utilizamos el comando change, que vamos a cambiar el nombre de código área. Primero se coloca el nombre que tiene la columna, código área. Seguido de eso, porque ya tenemos este dato, vamos a colocar el nombre nuevo de la columna, que ahora va a ser código _de_área, punto y coma. El nuevo nombre que va a tener esta es precisamente código de área. Voy a quitar los guiones bajos, creo que no me va a afectar. Y este va a ser el dato. Código de área es un varchar. Y ahora le vamos a decir que tiene 20 caracteres. Ya lo modificamos. Bueno, aquí estoy modificando el nombre y estoy asignando un tipo. Voy a seleccionar esto de acá y lo voy a ejecutar. Y ahí ya tengo modificado lo que es el nombre de un campo. Ahora el campo tiene cliente ID, nombre, apellido, dirección, ciudad, estado
y código de área. Bueno. ¿Qué pasa si quisiera agregar un elemento más a mi tabla? Para agregar campos a una tabla, usted va a utilizar los siguientes comandos. Alter table, obviamente, clientes, y va a utilizar el comando agregar. En el comando agregar, usted tiene la posibilidad de agregar una columna indicando el nombre del campo y el tipo de datos. Y puede indicar dónde lo quiere ubicar. Si usted solo agrega la columna, hablemos aquí, tenemos cliente, nombre, apellido, dirección. Quiero agregar la columna teléfono, que es de tipo entero. Se agregaría al final de código área, después de código área. Pero si usted lo quiere colocar después de ciudad, por ejemplo, usted le coloca el comando after y luego indica después de qué columna. Después de ciudad. Cerramos, ponemos punto y coma. Y esto agrega una columna a lo que es nuestra tabla después de ciudad. Voy a seleccionar esto y voy a ejecutar. Está corriendo. Y una vez que pase el tiempo, pues me marca en verde. Eso quiere decir que se ejecutó correctamente mi sentencia. Y está todo bien trabajado. Bueno, ahora como estamos viendo esto, yo estoy haciendo cambios, pero de hecho no he podido ver cómo está quedando. Y para ello, obviamente, podemos utilizar lo siguiente. Vamos a ver el comando para poder ver la estructura de la tabla, cómo va quedando, porque precisamente necesitamos poder ver los contenidos de nuestra tabla más la estructura de la base de datos. No es lo mismo estar creando tablas sin ver los datos. Entonces, para eso utilizamos el comando de descripción y vamos a ver primero la tabla. Así que vamos a escribir el comando show table y vamos a ver la tabla clientes. Vamos tables. Show tables. Vamos a ejecutar este comando. ¿Cuántas tablas tenemos en la base de datos librería? Tenemos solo la tabla clientes. ¿Sí? Esta es la única tabla que tenemos. Si usted quiere ver una tabla, va a escribir el comando show tables. Y ahí tenemos la tabla clientes. Si hubiera más de una tabla, pues aquí vamos a poder ver las tablas. Bien. Como ya está creado mi base de datos, ya puedo ver la tabla. Ahora, si yo quisiera ver la descripción de esa tabla, voy a colocar el comando describe clientes. El comando describe clientes, le voy a poner acá el comentario a la par. ¿Sí? Muestra la tabla clientes. Y muestra la tabla clientes más su estructura, no solamente esto de acá. Voy a ir hacia acá, voy a seleccionar ejecutar
Voy a esperar y por favor vea la estructura. ¿Se acuerda que le cambiamos tipo de datos? Pues aquí estamos viendo la estructura de nuestra tabla. Cliente, ID es entero. Voy a subir un poquito acá para que vayamos viendo. Cliente ID es entero. Nombre es un varchar 50, apellido es un varchar 40, dirección es un varchar 60, ciudad es un varchar 25 y aquí en la creación inicial no estaba teléfono. ¿Se recuerda que después insertamos teléfono? Acá y lo insertamos después de ciudad. Aquí lo puede ver usted. Bien. Cambiamos el dato de código de área y se trabajó precisamente hacia un varchar. El código de área lo convertimos en un varchar 20. Al inicio tenía un int. Y allí ya tenemos estos datos con lo que son los comandos que hasta el momento hemos visto. ¿Sí? Acuérdese, tenemos los datos precisamente de alter, que fue el que acabamos de ver. Tenemos unos ejercicios, yo tengo un ejercicio que subí a Classroom y le mencionaba al inicio que precisamente los datos están acá para que usted pueda ir a ver. Y perdón, eso es lo que se frisa por momentos mi computadora. Le decía que acá tenemos los datos y en quinto compu tenemos la nueva tarea, que es esta tarea de base de datos, en la que tiene que crear esta base de datos para un hospedaje. Y esta base de datos contiene 5 tablas. La tabla T tipo, la tabla T habitación, la tabla T vendedor, la tabla T alquiler y la tabla T cliente. Son 5 tablas que tiene que crear con lo que es el comando create. La base de datos se llama Hostal El Puente. Les recuerdo que los nombres de bases de datos no pueden tener espacio, los nombres de los campos no pueden tener espacios, así que si usted ve en algún momento que alguno de estos, que aunque aquí no se observa, tuviera espacio, usted no puede definir un nombre con espacio porque le va a dar error. Luego de eso, pues también en las instrucciones dice que después de creada la tabla, usted modifique algunos datos con el comando alter que acabamos de ver y que agregue alguna columna, ¿sí? Esas instrucciones pues están ahí claras, usted puede entrar a verla ya después. Y me va a mandar, escuche bien, este script. Voy a cerrar la salida. Y este script que nosotros programamos, por ejemplo, este de acá, que es el que usted va a programar y que va a realizar la base de datos, ese es el que usted me va a mandar. Cuando usted lo guarde, ese script va a dar a, en este caso yo lo almacené en archivos como B de librería. Si usted está aquí, entonces va a ir a Fail, va a seleccionar Save Script As y lo puede guardar en cualquier ubicación de su computadora. Le pone un nombre, por favor, de preferencia que sea el nombre de la base de datos, así. Base de datos, en este caso librería, y su nombre. Y lo guarda. Y este archivo es el que usted va a subir. Yo ya lo corro en mi gestor de base de datos y luego de eso, pues, ya le estoy retornando su punteo.
Por favor, vuelvo a repetir, tiene espacio para poderlo entregar hasta el día sábado, porque el día domingo yo ya estoy generando mi reporte y estoy calificando. Si por X o Y motivo usted tuviera un inconveniente en la entrega, por favor, me lo hace saber mediante un mensaje. Puede colocar un mensaje ahí en Classroom y con eso pues estamos ya atentos. Bien, gracias por la atención. Pondero su calificación en el curso de computación, perdón, su asistencia. Está Ángel Josué Yesban. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en la siguiente clase. Feliz descanso y feliz fin de semana.